Y vamos a hacer algún ejercicio más antes de empezar con continuidad. Bueno. Después estos ejercicios que estamos resolviendo en clase, se los voy a subir. Así lo tienen. Está un poco amarracheado, pero bueno. Por lo menos supongo que les van a servir. Bueno, vamos a analizar entonces este ejercicio. Admitir, admitir. A ver. Ahí estamos. Bueno, ahí están viendo el pizarrón, chicos. Sí, sí. Bueno, vamos a hacer este ejercicio. También es para encontrar todas las asíntotas. Entonces, primero vamos a buscar el dominio. ¿Qué tenemos que pedir para que exista el dominio? Para que exista esta función, para que se pueda hacer la cuenta. ¿Qué hay que pedir acá? Que el denominador no sea 0. Que el denominador, que es x por el módulo de x menos 3, no sea 0. Con lo cual, x no puede ser 0 y el módulo de x no puede ser 3. Entonces, x no puede ser 0 y x no puede ser ni 3 ni menos 3. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces el dominio de la función van a ser todos los números reales menos el menos 3, el 0 y el 3. O sea que hay 3 valores para los cuales la función no está definida. Que acá es un producto. ¿Lo ven? Bueno, entonces vamos a buscar ahora las asíntotas verticales. Para eso vamos a buscar el límite cuando x tiende a 0 de la función. Y vemos lo siguiente. Que si x tiende a 0, el numerador tiende a 9, ¿no? El denominador tiende a 0, y entonces ¿a qué tiende este límite? A infinito. A infinito. Por lo tanto, sí hay asíntota vertical de ecuación x igual 0. No hace falta hacer derecha o izquierda porque me va a dar lo mismo, ¿no? Por derecha o por izquierda me va a seguir dando infinito. Ahora vamos a buscar el límite para x tendiendo a 3 de la función. El límite para x tendiendo a 3 de 9 menos x cuadrado sobre x por el módulo de x menos 3. Bueno, si ustedes se fijan, el numerador cuando x tiende a 3, ¿a qué tiende? A 0. 0. Y el denominador También. también. Entonces hay que salvar esa indeterminación, hay que factorizar y simplificar. 9 menos x cuadrado lo puedo factorizar como una diferencia de cuadrados. 3 menos x por 3 más x, ¿no? Y el módulo de x, cuando x tiende a 3, como 3 es un número positivo, el módulo de un número positivo es el mismo número. O sea que puedo sacar las barras de módulo. El módulo de 3 es 3. Y ahora tenemos x menos 3 y 3 menos x. Los signos están al revés, entonces se puede simplificar, pero en vez de dar 1, la simplificación da menos 1, porque los signos están justo al revés. Así que ojo con eso. ¿Cuánto da entonces este límite? 3 más 3, 6, por menos 1, menos 6, y en el denominador 3, menos 2. Así que acá no hay asíntota vertical, porque debería dar
infinito, ¿no? Por eso no, que el valor esté prohibido en el dominio no quiere decir que tiene asíntota, quiere decir que son candidatos asíntotas, pero todavía no ganaron las elecciones. No sé si son o no son. Lo tengo que verificar con el límite, por eso tenemos la definición. ¿Qué pasa acá? Cuando x tiende a -3, de nuevo tenemos, qué línea horrible. Tenemos 9 menos x cuadrado, cuando x tiende a -3, ¿a qué tiende? 0. También a 0. Y x por el módulo de x, que va a ser menos x ahora. ¿Por qué el módulo de x es menos x? Porque x es Porque negativo. negativo. ¿Ok? Y entonces menos x menos 3, cuando x tiende a -3, también tiende a 0. De nuevo, es una indeterminación del tipo 0 sobre 0 y hay que factorizarla. Entonces, ¿cómo quedaría? Bueno, acá lo mismo que antes, 3 menos x por 3 más x. Y acá si quieren que los dos son negativos, puedo sacar el menos afuera, que también sería una forma de factorizar. ¿Y ahora qué puedo simplificar? El 3 más x con el x más 3, que es lo mismo. Cuando x tiende a -3, me da 6 en el numerador y 3 en el denominador. Me da 2. O sea que acá tampoco hay asíntota vertical. La única vertical que hay es esta, en 0. Los otros candidatos no verificaron la definición, entonces no son asíntotas verticales. Así que cuidado, porque a veces se confunde la definición y uno cree que porque el valor no está en el dominio, ya automáticamente ahí va a haber una asíntota, y no es así. ¿Ok? Bueno, tercero, vamos a buscar asíntotas horizontales. Para eso vamos a hacer el límite para x tendiendo a infinito. Pero como acá hay un módulo en la función, ya directamente puedo ponerle más y menos. ¿Para qué? Para sacar el módulo. ¿Sí? Si no sé el signo del infinito, no puedo sacar el módulo. Si sé el signo, ya puedo sacar el módulo. Entonces me queda 9 menos x cuadrado sobre x, y como x tiende a más infinito, por x menos 3. Eso es lo mismo que decir 9 menos x cuadrado sobre x cuadrado menos 3x. Y entonces tenemos infinito sobre infinito, polinomios de igual grado, cociente de polinomios de igual grado. Entonces ese límite me va a dar los coeficientes principales. El del numerador es -1 y el del denominador es 1. Así que este límite me va a dar -1. ¿Me siguen hasta ahí? Perfecto, profe. Sí. Por lo tanto, hay una asíntota horizontal de ecuación y igual a -1 para más infinito. Porque esa es la tendencia de la x. ¿Sí? Ahora vamos a ver qué pasa del otro lado, para menos infinito. El numerador me queda igual. Y en el denominador, cuando saque el módulo, ¿qué me queda si x tiende a menos infinito? Menos x. Menos x. O sea que esto es lo mismo que el límite para x tendiendo a menos infinito de 9 menos x cuadrado sobre menos x cuadrado más, menos 3x. Y de nuevo, tengo una indeterminación infinito sobre infinito y tengo dos polinomios del mismo grado. Así que me va a dar los coeficientes principales, -1 sobre -1, o sea, 1. Quiere decir que hay otra asíntota horizontal de ecuación igual a 1 para menos infinito.
¿Sí? Sí, sí. Bueno. Y por último, la asíntota oblicua. ¿Qué pasa con la oblicua? No hay. No hay. No hay asíntota oblicua porque tengo dos horizontales, ¿no? Como tengo dos horizontales, no hay oblicua. ¿Está? ¿Se entendió? Si quieren ver la gráfica, construyanla en el GeoGebra para chusmear cómo es la gráfica de esta función. Pero el contenido del ejercicio que pedía las asíntotas, bueno, ya las hicimos. Bien, y vamos a hacer el último, de asíntotas, que es el L. Este lo quiero hacer porque tiene una particularidad. Bien, lo primero que hacemos, ¿qué es? Dominio. Dominio. Ojo con el dominio acá. ¿Qué tengo que pedir para que exista la división? Que el logaritmo natural denomina- sea mayor a 0. No, que este logaritmo sea como para que exista la división. Distinto Distinto de Distinto ese. de 0. Eso por la Y división. que el argumento Bien. sea positivo. Y además, por el logaritmo, que el argumento sea positivo. Bien. ¿El logaritmo de qué número vale 0? El logaritmo de 1 vale 0 en cualquier base, ¿se acuerdan? El logaritmo en cualquier base de 1 es 0, porque a elevado a la 0 da 1. No importa quién sea a. Entonces x más 3 no puede ser 1, con lo cual x no puede ser menos 2. Esta es una restricción. X no puede ser menos 2. Y además, x tiene que ser mayor que menos 3. Claro. Entonces el dominio sería de menos 3 abierto a más infinito sin el menos 2. ¿Sí? Sí, sí. Este es el dominio. Muy bien. Entonces, ¿dónde buscamos las asíntotas oblicuas? Verticales. En menos 3 y menos 2. Bueno. Menos 3. Alegremente menos 3. ¿O tengo alguna restricción más? Solo por la derecha. Solo por la derecha. Muy bien. Menos 3 solo por la derecha. Bien. Entonces, cuando el argumento tiende a menos 3 por la derecha, todo eso, cuando la x tiende a menos 3 por la derecha, todo el argumento tiende a 0 por la derecha, ¿no? ¿Por qué? Por el dominio. Menos 3 por la derecha, Sí, es menos 2,99, por ejemplo. claro. Menos Sí. 2,99 más 3 me da 0,01. O sea Sí, que sí. tiende a 0 por la derecha. El logaritmo de algo que tiende a 0 por la derecha, si recuerdan la función logaritmo de base mayor a 1, cuando me acerco a 0, ¿a dónde se va el logaritmo? Menos infinito. A menos infinito. O sea que todo esto se me va a menos infinito. Y entonces 2 sobre algo que tiende a menos infinito, 0. Entonces no tiene asíntota vertical ahí, porque me debería dar infinito, ¿no? Vamos a ver qué pasa con el menos 2 ahora. A ver, lo voy a hacer acá. El límite cuando x tiende a menos 2 de la función. Si x tiende a menos 2, el argumento del logaritmo
que es esto, tiende a 1, ¿no? Sí. Y el logaritmo de 1, ¿a qué tiende? A 0. A 0. Entonces, todo esto tiende a 0, el denominador. 2 sobre algo que tiende a 0, ¿qué me va a dar? Infinito. 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 Si me interesa el signo del infinito, voy a tener que hacer por la derecha y por la izquierda, ¿no? Menos 2 por la derecha y menos 2 por la izquierda. ¿Quieren que lo hagamos eso para ver el signo del infinito? ¿Importa? O sea, ya sabemos que hay una asíntota ahí. Ya sabemos que hay una asíntota, pero por ejemplo, si quiero hacer un gráfico, sí importa. A ver. Por la Si me derecha es acer- más. Si me acerco a menos 2 por la derecha, si me acerco a menos 2 por la derecha, el argumento entonces va a tender ¿a qué? ¿A 1 por la derecha o por la izquierda? Por la Por la derecha. derecha. Menos 2 por la derecha, ¿qué número podría ser? Menos 1,9. Claro. Menos 1,9 más 3 tiende a 1, pero por la derecha. Entonces, todo esto, si yo me acerco a 1 por la derecha, tiende a 0 por el lado de los positivos, por arriba. O sea que esto tiende a 0 por la derecha. Entonces esto es más infinito. Si yo me acerco a menos 2 por la izquierda, menos 2 por la izquierda es menos 2,1. Menos 2,1 más 3 quiere decir que me acerco a 1, pero por la izquierda, por un valor menor a 1. Y si me acerco a 1 por la izquierda, el logaritmo tiende a 0, pero por el lado de los negativos. ¿Se ve? Sí. Entonces esto sería tender a 0 por el lado de los negativos, hace que se me vaya a menos infinito. A veces necesito el signo si quiero graficar. Si simplemente me piden la asíntota, no hace falta. Entonces sí tiene asíntota vertical, ecuación x igual a menos 2 de ambos lados. Por la derecha y por la izquierda. ¿No? Bien. Tercero. Asíntotas horizontales. Y acá tengo un problema. Miremos el dominio. ¿A qué infinito me puedo ir? O más infinito. Solo a más. Ojo que si ustedes en un ejercicio de estos ponen que x tiende a menos infinito, está horrible el ejercicio. ¿Por qué? Porque si yo miro el dominio, mi x vive acá. Entonces mi x nunca puede tender a menos infinito. Sí a más, pero nunca menos, porque acá tiene una cota inferior en menos 3. Por lo tanto, es un disparate que yo diga que esto puede tender a menos infinito, ¿no? Y además llegarían a un absurdo acá, porque si x tiende a menos infinito, estoy preguntando qué pasa con el logaritmo de un número negativo, y eso no tiene ningún asidero matemático, ¿sí? Por lo menos en reales. Bueno, si x tiende a más infinito, ¿a dónde se va el logaritmo de algo que tiende a más infinito? Miren acá arriba, A más infinito. a más infinito. Si esto se va a más infinito, 2 sobre algo que tiende a infinito, se va a 0. Entonces, ¿tiene asíntota horizontal? Sí. De ecuación igual 0, solo por la derecha. O sea, solo para más infinito. Porque por la izquierda ni la pienso. ¿Y qué pasa con la oblicua? No puede estar porque tenés horizontal para la derecha. Exacto, no tiene, porque hay horizontal en la derecha. Y a la izquierda no me puedo ir, porque la x no tiene posibilidad de tender a menos infinito.
¿Se ve? Entonces tengo que tener muy, muy en cuenta, por eso siempre les digo, lo hacen primero que nada, tengo que tener en cuenta el dominio. Primero porque si no, no sé dónde buscar las asíntotas verticales. Y segundo, porque no sé si me puedo ir a más infinito y a menos o a uno solo, o a ninguno. Quizás el dominio me dé una función que no me pueda ir ni a más ni a menos infinito. ¿Está bien? Entonces, ojo cuando vayan a buscar las asíntotas, porque tienen que tener muy en cuenta el dominio de la función. ¿Sí? Bueno, les quedan un par de ejercicios para hacer de asíntotas. Si tienen dudas, los charlamos la clase que viene. Profe, una pregunta. Sí. Para hacer los límites, la X, o sea, si nosotros decimos que tiende a algo, ese algo tendría que ser punto de acumulación, ¿o no? Sí. Para que exista el límite. Sí. Si nosotros analizamos el infinito, ¿cómo sería eso? Porque no, o sea, contaría... No, podría ser contado como punto de acumulación. Cuando nosotros vimos límite, vimos el límite con variable finita, donde x tiende a un número, y entonces ese número tiene que ser punto de acumulación. Pero después vimos el límite con variable infinita, cuando x tiende a más o a menos infinito, o infinito a secas. Y ahí no necesitabas una constante, claro, y tenía que ser valor mayor muy grande, o tenía menor que a la ser constante. mayor. Ahí no es Es punto de verdad, acumulación. muchas gracias. ¿Sí? Sí, gracias. Bueno. Voy a guardar todo lo que resolvimos, así después Profe, se los... ¿te acordás que al principio de la clase al principio de esta resolución, habías mostrado unos ejercicios que vos habías elegido los que hicimos? Sí. ¿Dónde está eso subido? Para terminarlo, digamos. No, los ejercicios son los de la guía de trabajo práctico, la guía número 3. Ah, genial, genial. De ahí Perfecto. lo saqué, Dale. de la guía. Y después, bueno, hay algunos que les quedan para hacer ustedes, obviamente. Dale, genial. Bueno, y vamos a ver el otro tema que vamos a encarar hoy un poquito, que es el tema de continuidad, que tiene mucho que ver con el análisis de la función y con el límite. Así que vamos a ver continuidad en un punto. Después, la clase que viene, vemos lo que falte de continuidad, ¿sí? Bueno, la palabra continuidad en análisis matemático tiene que ver, si la pensamos de una manera muy primitiva, con el trazo continuo. Si yo puedo graficar una función sin levantar el lápiz, así en forma continua, vamos a decir que esa función es continua en este conjunto donde está definida. Pero no es muy matemático decir una función es continua cuando si la dibujo con el lápiz el trazo es continuo, ¿no? Tenemos que ver de qué manera, digamos, algebraica o escrita, analítica, puedo determinar cuándo una función es continua. Entonces vamos a decir que una función definida de un conjunto en reales y A es un punto de acumulación de la función, entonces va a ser continua en ese punto A, si solo si existe la imagen del punto, existe el límite para x tendiendo a del punto, y es un número real, o sea, un número concreto. Y tercera condición, la imagen y el límite coinciden. O sea, necesito estas tres condiciones para decir que una función es continua. Entonces, fíjense este dibujito acá. La imagen de A existe, es este punto que es f de A. El límite por derecha me da f de A. El límite por izquierda me da f de A. Entonces coinciden los límites con la imagen. Quiere decir que es continua, que si yo dibujo esta función, no necesito levantar el lápiz. La dibujo con un trazo continuo. Eso es la definición de continuidad, que es muy fácil. El tema es cuando no es continua, porque hay diferentes tipos de funciones que no son continuas en un punto.
Bien, si alguna de estas tres cosas no se cumple, vamos a decir que la función no es continua en el punto. Y si no quiero hacer estas tres cuestiones por separado, lo puedo resumir en una sola cuestión. Puedo decir que la función es continua en un punto si solo si el límite coincide con la imagen. Porque acá estoy diciendo, existe la imagen, existe el límite y son iguales. Si yo de entrada digo que el límite me da lo mismo que la imagen, entonces estoy diciendo que la función es continua. Y esto, por supuesto, es un número real. La imagen no me puede dar infinito, ¿no? Siempre es un número real. No hace falta aclararlo porque la imagen de un número siempre va a ser un número real. Si no, no tendría imagen. Bueno, vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, dice, tenemos una función definida del dominio incluido en reales a reales, y la función es una función partida, vale, x² menos 1 sobre x menos 1, si x es distinto de 1, y vale 2 si x es igual a 1, perdón. Entonces, ¿quién es el dominio de la función? Bueno, esta rama está definida para todos los reales menos el 1, pero esta rama está definida para el 1, entonces están todos los reales acá. Están los distintos de 1 y el 1. Entonces el dominio es todos los reales. Vamos a ver las tres condiciones. Primero, ¿existe la imagen de 1? Y sí, la imagen de 1 la busco acá. Existe y vale 2. La primera condición se cumple. Segunda condición, ¿existe el límite cuando x tiende a 1 de esta función? Bueno, si x tiende a 1, el numerador tiende a 0 y el denominador tiende a 0. Es una indeterminación que tengo que salvar. ¿Cómo se salva? Factorizando y simplificando. X² menos 1 es una diferencia de cuadrados. La puedo factorizar como x menos 1 por x más 1. Sobre x menos 1 se simplifica el x menos 1 y me queda x más 1. Cuando x tiende a 1, esto me da 2. Existe el límite. Tercero, ¿la imagen y el límite me dieron lo mismo? Y sí, porque la imagen me dio 2 y el límite me dio 2. Por lo tanto, como verifiqué las tres condiciones, la función es continua en x igual a 1. Quiere decir que esta rama tenía un agujero en el 1, pero el agujero lo llené con esta imagen que le di el mismo valor que si tuviese la recta de corrido. O sea que en el fondo la función es esta. Y no levanto el lápiz en el 1 para graficar. Así que esta es continua. ¿Se ve? Se pone continua en x igual al puntito que agregaste, ¿no? Claro, porque la continuidad siempre la vamos a definir en forma puntual. Entonces yo puedo tener una función que sea continua en 1 y que sea discontinua en otros puntos. Por eso siempre se dice dónde. ¿Sí? Por eso la definición dice, Sí. la función es continua en x igual a en un punto. Después vamos a ver qué pasa si quiero una función que sea continua en todos los reales, en su dominio, etc. Fíjense que si en vez de tomar esa función partida, yo tomara esta función sola, esta fórmula sola, el dominio de esta función son los reales menos el 1. No está definida para 1. Por lo tanto, no va a ser continua porque ya la primera condición no se cumple, no existe la imagen de 1. Entonces esta función tendría un huequito acá, en el 1, un agujerito. O una asíntota, en este caso tiene un agujerito. Porque esto se puede simplificar y el límite me da un valor numérico, no me da infinito. Si me da un valor numérico el límite, para x teniendo un número, quiere decir que hay un agujerito ahí, si no está definida la función. ¿Está bien? ¿Se entendió entonces? Bien, vamos a clasificar las discontinuidades. ¿Qué tipo de discontinuidades puede haber? Y puede haber un agujerito, y que la imagen esté por acá, o sea que no coincida la imagen con el límite. Acá no tiene imagen, acá tiene, pero no coincide. Puede pasar
que tenga una asíntota, la función vertical, y por acá tenga otra forma, pero acá se me vaya al infinito y tengo una asíntota. Puede ser que en este punto tenga asíntota también, tanto para derecha como para izquierda. O puede ser que no tenga límite, que la función, por ejemplo, qué sé yo, en este punto tengo un hueco, y que cuando yo me voy acercando se vuelva loca y empiece a hacer esto, y entonces no tenga límite porque fluctúa o varía entre estos dos valores cuando se va acercando al 0, y no le puedo asignar uno de los valores porque está subiendo y bajando todo el tiempo. Entonces acá el límite no existe. Todos estos tipos de discontinuidades se van a ir clasificando según lo que les pase, que esa es la parte un poquito más teórica de discontinuidades, ¿no? A ver, ¿qué tipo de funciones discontinuas tengo? La primera, que es la más simple, es la discontinua evitable. Como su nombre lo dice, se puede evitar esta discontinuidad, es evitable. Es decir, que el límite existe y vale un número, pero la imagen no existe, o bien existe, pero no es igual al límite. O sea que tendríamos evitable en estas dos primeras que dibujé acá. Estas dos serían evitables. ¿Por qué? Y porque el límite sí existe, porque yo a medida que me acerco al agujerito, por derecha y por izquierda, se va para el mismo valor. Y acá lo mismo, el límite existe. El límite está acá, L. En este caso la imagen no existe porque no está, el puntito está abierto y A no tiene imagen, y acá sí existe la imagen, pero la imagen está por acá arriba, no coincide con el límite. ¿Se dan cuenta? Estos dos casos de discontinuidades serían los que llamamos evitable. El límite siempre existe para que sea evitable, pero la imagen o no existe o no coincide con el límite. ¿Y por qué se llama evitable? Porque se puede evitar. Para evitar esa discontinuidad se redefine la función. Entonces la redefino, le pongo otro nombre, f estrellita, y voy a decir que va a valer la misma fórmula que la función si x es distinto de a, y el valor que me dio el límite si x es igual a a. O sea que la que es discontinua evitable, yo puedo llenar este agujerito acá, o puedo mover este agujerito acá y sacarlo de acá y salvarla, la discontinuidad, transformarla en continua. Bueno, a ver si se entendió esto con un ejemplo. Esta función que hicimos antes no es continua en x igual a 1 porque f de 1 no existe. Pero el límite, que ya lo habíamos calculado, ¿cuánto daba? ¿Se acuerdan que era 0 sobre 0? 2. 2. Factorizamos, simplificamos y nos dio 2. El límite existe, pero no existe la imagen. No es continua, es discontinua evitable en 1. Pero la puedo redefinir. Si yo la vuelvo a definir y digo que vale todo esto si x es distinto de 1, y vale 2, que es el valor que me dio el límite, cuando x es igual a 1, con esto queda la función inicial que es continua. La primera de todas que vimos que era continua, ¿se acuerdan? Entonces, redefinirla quiere decir tapar el agujerito con el valor del límite. Esa sería la evitable. Después vamos a hacer más ejercicios. ¿Cuándo vamos a tener una discontinuidad no evitable? Se dice no evitable o esencial. No evitable o esencial. Hay dos especies en este tipo de discontinuidad. Las de primera especie son con salto finito o con salto infinito. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, a ver. Para que sea no evitable, el límite no tiene que existir. Entonces, el límite por derecha y el límite por izquierda me tienen que dar distintos.
Si por derecha y por izquierda me dan los límites distintos, quiere decir que el límite no existe. Sí existe por derecha y existe por izquierda, pero son números distintos. Por lo tanto, el límite no existe. ¿Y por qué no existe en este caso particular? Porque los laterales son distintos. Por izquierda y por derecha me dan distintos. Por ejemplo, este dibujito que está acá. Mirá, si yo me acerco a este punto por la derecha, me da 2 el límite. Si yo me acerco a este punto por la izquierda, me da 1 el límite. Los límites laterales existen. Por derecha me da 2, por izquierda me da 1. Pero son distintos. O sea que acá lo que se produce, que se ve a simple vista, se produce un salto en la función. Yo para graficar tengo que levantar el lápiz acá, volverlo a apoyar acá y seguir graficando. No puedo graficar de continuo la línea. Entonces acá se produce un salto. ¿Y qué tipo de salto? ¿Lo puedo medir este salto? ¿Puedo decir cuánto mide? Sí, es la distancia del límite por la izquierda menos el límite por la derecha. Bien, el salto lo puedo medir y lo mido así. La diferencia entre los dos límites y le pongo módulo para que sea un número siempre positivo, esa diferencia. Por eso se dice que el salto es finito, porque lo puedo medir. Mide 3, mide 2, acá mide 1, nuestro salto. En este caso... Profe, ¿no sería al revés? ¿No sería la resta entre el límite por derecha menos el por Es izquierda? lo mismo. Mirá, ¿cuánto te da? Ah, porque es el módulo, claro. Claro, te da 1, No lo vi. los dos. No me percaté. 1. Por eso se pone módulo, porque no importa cuál es mayor que cuál. Si vos restás esos dos, siempre te va a quedar la el mismo valor medida por el del módulo. salto por el módulo. ¿Sí? Ahí está. Bueno. Genial. Entonces, este tipo de discontinuidad se llama esencial o no evitable de primera especie con salto finito, porque el salto lo puedo medir. ¿Y cómo me doy cuenta? Porque me dan límites laterales numéricos, me dan números, pero números distintos. Por ejemplo, mirá esta función partida. Vale x cuadrado más 1 si x es mayor o igual a 1. Y x si x es menor a 1. Voy a analizar la continuidad en 1. Entonces, ¿qué voy a buscar? El límite cuando me acerco a 1 por la derecha y por la izquierda. ¿Por qué? Y porque la función cambia de fórmula por la derecha o por la izquierda. Si yo me paro en el 1 y vengo por la derecha, por los mayores a 1, mi función vale x cuadrado más 1. Pero si yo vengo por la izquierda, por los menores a 1, mi función vale x. Entonces cambia la función, por lo tanto sí o sí tengo que buscar límites laterales. Si me acerco a 1 por la izquierda, el límite me da 1, porque es x. Y si me acerco a 1 por la derecha, 1 al cuadrado es 1, más 1, 2, me da 2. Quiere decir que los límites laterales me dieron distintos. El límite por la derecha me dio distinto que el límite por la izquierda. Entonces no existe límite. Y hay un salto. ¿Cuál es el salto? 1. La diferencia entre estos dos valores en módulo. Entonces voy a decir que en x igual 1 la función tiene una discontinuidad no evitable o esencial, que es lo mismo, con salto finito. Y si quieren agregamos de primera especie. Toda esta es la clasificación de la discontinuidad. ¿Sí? Entonces, discontinua esencial con salto finito de primera especie cuando los límites laterales me dan números distintos. ¿Cuándo será con salto infinito? Bueno, cuando alguno de los laterales me da infinito. O alguno o los dos. Del mismo signo o de distinto signo. No importa el signo del infinito. Si alguno de los laterales es infinito, o los dos son infinitos, quiere decir que el salto, si yo vengo por la función por acá, levanto el lápiz para seguir graficando, así que es discontinua. Pero el salto que yo pego no lo puedo medir, porque voy de infinito a infinito. Entonces, en ese caso se dice que va a ser discontinua, esencial o no evitable, con salto infinito, no lo puedo medir. ¿Sí? Por Profe, ejemplo, entonces como no lo podés medir, no se pondría salto igual a infinito, sino salto infinito, ¿no?
salto infinito, y no es ningún Ok. número. Ok. Fíjense este ejemplo que la función es 1 sobre x. El dominio es los reales menos el 0 y yo quiero la continuidad en 0. Ya sé que va a ser discontinua porque la imagen de 0 no existe. Pero necesito calcular el límite para poderla clasificar. ¿Qué tipo de discontinuidad es? Si me acerco a 0 por la izquierda me da menos infinito. Si me acerco a 0 por la derecha me da más infinito. Entonces es no evitable o esencial con salto infinito, porque no lo puedo medir. ¿Sí? Ese sería un ejemplo. Otro ejemplo. E a la 1 sobre x. De nuevo tiene como dominio los reales menos el 0. Analizamos qué pasa en 0. Bueno, la imagen de 0 no existe. Porque 0 no está en el dominio, ¿no? Por lo tanto, ya sé que no va a ser continua, pero para clasificar la discontinuidad, para decir qué tipo de discontinuidad tiene, necesito calcular el límite y ver. Fíjate, si me acerco a 0 por la izquierda, me queda e a la menos infinito, que tiende a 0. Y si me acerco a 0 por la derecha, me queda e a la más infinito, que es más infinito. O sea que uno de los dos laterales me dio infinito. Entonces va a ser discontinuo esencial o no evitable con salto infinito. Aunque uno de ellos me dé un número, el otro me da infinito y tampoco puedo medir este salto. ¿Se ve? ¿Lo ven? Sí. Sí. Sí, sí. Buenísimo. Esas son las dos de primera especie. Con salto finito, con salto infinito, son de primera especie. Vamos a las de segunda especie ahora. No evitable o esencial de segunda especie. Esta es cuando alguno de los límites laterales no se pueden calcular. O sea, no existen porque no se pueden calcular. O alguno de estos o ninguno de estos. Por ejemplo, la función seno de 1 sobre x. Seno de 1 sobre x tiene como dominio los reales menos el 0. Pero si yo quiero calcular el límite cuando me acerco a 0 de la función, este límite no lo puedo calcular. ¿Por qué? ¿Se acuerdan de este dibujito? Cuando yo me acerco a 0, la función enloquece, sube, baja, sube, baja, sube, baja, sube, baja, cada vez más pegadita, pero no tiende hacia un valor numérico específico ni tampoco se dispara a infinito. Sube, baja entre 1 y menos 1. Entonces no le puedo asignar un valor al límite. Quiere decir que el límite no existe, no lo puedo calcular. En este caso vamos a decir que en ese punto tiene una discontinuidad no evitable o esencial de segunda especie. Y ya de segunda especie estoy diciendo que el límite no lo pude calcular. Que no existe, pero no porque los laterales son distintos, sino que no existe el límite en sí. O por derecha o por izquierda o ninguno de los dos. En este caso no existe ninguno, ni por derecha ni por izquierda. ¿Se ve? Claro, sí. Varía tan rápido que uno no puede determinar para dónde va. El valor del límite. Bueno. Y esto, con esto terminamos la teoría, propiedades de las funciones continuas en un punto. Si vos tenés dos funciones continuas en un punto, la suma va a ser continua en ese mismo punto, la resta va a ser continua en ese mismo punto, el producto va a ser continuo en ese mismo punto, y la división va a ser continua siempre y cuando la imagen del denominador no sea 0. Entonces esto es muy importante porque te dice que suma, resta, producto y división de continuas genera funciones continuas en el mismo punto. El único problema que hay que tener cuidado es en la división, que el denominador no se anule, ¿no? Si no, no existe la división. Entonces, esto sirve para probar la continuidad con esas propiedades. Y las funciones que son polinómicas, racionales, con radicales, exponenciales, logarítmicas y trigonométricas, son siempre continuas en todos los puntos de su dominio. Por ejemplo, esta x cubo es continua en reales.
Esta, 1 sobre 2x, es continua en todos los reales menos el 0, que es el único valor prohibido del dominio. Esta, raíz de x, es continua en todos los reales positivos con el 0. O sea, en su dominio de definición, estas funciones son continuas. ¿Sí? Habría que ver en el punto que no está en el dominio qué tipo de discontinuidad tiene. Por ejemplo, esta. ¿Qué les parece esta? ¿En 0 es discontinua qué? ¿Evitable ¿Cuál, o profe? esta? No. ¿En 0 es esencial o evitable? Esencial porque tiene salto Sí. infinito. Eso, esencial de Esencial primera del especie primer tipo. Sí. con salto infinito. Bien, y si f es una función continua en A y g es una función continua en la imagen de A, entonces la composición va a ser continua en x igual a A. ¿Sí? Porque la composición g compuesta con f en A es lo mismo que hacer g de f de A. ¿No? Entonces, si f es continua en A y g es continua en f de A, la composición va a ser continua en ese punto. O sea que la función compuesta, en un punto donde la primera es continua y la segunda es continua en f de ese punto, va a ser continua. ¿Sí? Esas son propiedades de las funciones continuas que hay que tener muy en cuenta, de la compuesta y de todas las funciones básicas en su dominio. ¿Ok? Bueno, vamos a hacer algún ejercicio, hasta acá va a llegar la teoría. Después la clase que viene, continuidad derecha y izquierda, lo vamos a ver la clase que viene. Esta clase no. Bueno, muy bien. ¿Alguna duda de esta parte teórica? No. No. Bueno, perfecto. Disculpe que salí entre... Sí, está bien, no hay problema. Si se corta el wifi, pueden salir y entrar. No hay problema. Vamos a hacer alguno de continuidad, como para tener alguno hecho. Y les digo hasta dónde pueden hacer para la clase que viene. Recuerden que el lunes que viene hay clases, que no tenemos más feriado, lamentablemente. Bueno, ejercicios de continuidad. Por ahora, continuidad puntual, o sea, en un punto. El ejercicio 6 de la guía, siempre de la guía de trabajos prácticos número 3, dice, indicar si las siguientes funciones son continuas en cada punto de su dominio natural. Y dice, esto para que piensen en la continuidad, el espacio recorrido por un móvil que se desplaza con un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado en función del tiempo. ¿Qué les parece? ¿Cuál sería la fórmula? ¿Se acuerdan? Posición inicial más velocidad por tiempo más un medio de adaptación por el tiempo al cuadrado, ¿era? Sí. ¿Y esto qué me da? La X final, digamos. El espacio recorrido en función del tiempo. Bueno, si ustedes miran un poquito esta fórmula, es una polinómica. Sí, es una cuadrática. Es una cuadrática. Entonces, ¿será continua o no en todos sus puntos? Sí, continua. Bien. Sí, Continua. En su dominio, y como es en función del tiempo, ¿cuál sería el dominio? De 0 a más infinito. De 0 a más infinito. Muy bien, porque el tiempo negativo no existe. Perfecto. El B dice, la altura de una persona en función del tiempo. Bueno, la fórmula no la conocemos de la altura. Y no debe haber una sola porque conmigo falló. Yo mido 1,47 m. O sea. La altura en función del tiempo, ¿es una función continua? ¿En algún momento se puede detener la altura y pegar un salto, por ejemplo?
A ver, no, o sea, vas a crecer y después se queda constante. O Pero no, porque yo hace un par de años medía 1,50 m y ahora mido 1,47 m. bueno, pero igual es progresivamente siempre constante, o sea, vas a crecer o decrecer, si lo quieres ver así, pero no, No es que un no día hay, no vas hay a saltos. medir 1,50 m y al otro día vas a medir 1,80 m. Eso, muy bien. O sea, no es que me Capaz voy a mañana soy dormir Ginóbili. y que pego un salto en la altura. La altura tiene que ir creciendo. A cada instante yo tengo una altura determinada. Y no puede haber un salto. Va creciendo de manera continua, ¿sí? Y de a poco. O bajando, como me está pasando a mí ahora. El C dice, el costo de un viaje en taxi como función de la distancia recorrida. Costo en función de la distancia. ¿Qué pasa con el taxi? Y si pasa de Ustedes, capital a provincia, pega un salto igual. eso, ustedes tienen la bajada de bandera, tanto. Y después, cada tantos kilómetros sale tanto y va saltando la ficha. O sea Sí, que tiene es una función partida que va saltando. No es una función continua. No es continua porque salta cada vez que cae la ficha, ¿o no? claro. ¿Y esos saltos cómo son? ¿Finitos o infinitos? Finito. Finitos, por suerte, ¿no? Si sigue aumentando la nafta, no sé, por ahí, en algún momento, el salto es infinito. O sea, esta no es continua, va pegando saltos. Ahí sí, yo puedo pagar, qué sé yo, 150 pesos y sigue andando el auto y de golpe, pum, cae la ficha y termino pagando 200. De golpe saltó de 150 a 200, si vale 50 pesos la ficha. No sé cuánto vale. Y el D dice, el área de la región sombreada del problema 15 de la práctica 2 como función de X. ¿Cuál es el problema 15 de la práctica 2? A ver, vamos a buscarlo y les voy a hacer el dibujito. Ese era el O sea, del es el cuadrado con un triángulo con el triángulo. cuadradito, ¿no? Claro. Mirá cómo se lo acuerdan, ¿eh? El problema era un Porque voy cuadrado, por ahí recién. un Yo no hice cuadrado y acá sumologías. teníamos una X que se recortaba de cada lado, por ejemplo, y me va generando esta área. Y yo supongo que es continuo. Entonces decía, la figura es un cuadrado de lado 10 y X de lado 10. Y X es un número real que verifica que está entre 0 y 10. Y ahora lo que me dicen es esto, el área de la región sombreada de este ejercicio. ¿Qué les parece? Y yo supongo que va a estar continua, o sea, no creo que pegue ningún salto de golpe. ¿Cómo podríamos pensar en la fórmula del área? Y sé que quedaba como una cuadrática cuando la hacías. Claro, el área de este cuadradito, ¿quién es? X al cuadrado. X al cuadrado. Más el área de este triángulo, ¿quién es el área de este triángulo? Bueno, este La lado, 10 base. menos x al cuadrado dividido 2. 10 menos x es la base. La altura es 10 menos x también. O sea, 10 menos x al cuadrado sobre 2. ¿Y qué les parece? ¿Esta fórmula para cada valor de x es constante? Va a ir aumentando o decreciendo Sí, según se mueva x de 0 a 10. Así que sí, es continua, en su por dominio. supuesto, en su dominio. En 0, 10. ¿Sí? Bueno, y ahí para que vean un poquito la aplicación de lo que es una función continua y en qué casos lo pueden imaginar o ver. Y el ejercicio 8, que es parecido al de asíntotas, les da un montón para que ustedes analicen la continuidad. En algún punto en particular, ¿ven? En x igual 1, en x igual 2, bueno, les da la función y les da dónde quieren que analicen la continuidad. Vamos a hacer uno, vamos a hacer este. Me dan esta función partida. ¿Qué dominio tiene esta función f? Reales.
todos los reales, porque la primera rama no está definida para el -1, pero la segunda rama sí. Entonces el dominio son todos los reales. Primera condición de continuidad en x igual a -1. Analizo continuidad en x igual a -1. Primero, ¿la imagen de -1 existe? Sí, La Tres. tengo que buscar acá. ¿Cuánto vale? 3. 3. La primera se cumple. Segundo, el límite para x acercándome a -1, ¿dónde lo voy a calcular? Mira, la rama 1 está definida en todos los valores menos en el -1. Y la rama 2 solo en el -1. Entonces, ¿de dónde puedo acercarme a -1? En el de distinto a -1. Claro, solo por acá me puedo acercar. Por el otro lado no puedo porque ni siquiera es punto de acumulación en esta rama, si la miro sola. Acá sí es punto de acumulación. Entonces, no importa si por derecha o por izquierda, porque me acerco siempre con la misma fórmula. Con la fórmula x² menos 1 sobre x más 1. Si x se acerca a -1, el numerador tiende a 0 y el denominador también. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo salvamos esa indeterminación? Habría que hacer diferencia al cuadrado arriba y poder Bien. cancelar. Diferencia de cuadrados. Y abajo queda x más 1. Simplifico. ¿Y cuánto me da? Menos 2. Menos 2. Bien, la segunda está. Existe el límite. Tercera. ¿Cómo deberían ser? Tienen que ser iguales y no lo son. Tendrían que ser iguales. Y no lo son, porque f de a me dio 3 y el límite me dio menos 2. Entonces, ¿qué tipo de discontinuidad tengo? De salto Bueno, finito. No, no, la salvable, no sé cómo se llama, pero la que se puede salvar. evitable. Eso. Entonces tengo una discontinuidad evitable en x igual a -1. Bueno, como es evitable, la voy a evitar, la voy a redefinir la función. ¿Y cómo la redefino? Cambias el 3 por un menos 2 y ya está. Claro. En la redefinición me dicen, mira, agarrás la función, le cambiás el nombre, porque va a ser otra, y le pones la misma fórmula que tenías en la función para los x distintos del punto donde tenés problemas. Y para el punto donde tenés problemas, le vas a asignar el valor del límite, o sea, menos 2. Quiere decir entonces que ahora la imagen va a ser menos 2, el límite va a ser menos 2 y van a coincidir. Entonces, redefinida de esa manera, f estrellita es continua en x igual a -1. Porque el límite me da 2 menos 2, lo mismo que la imagen. ¿Está bien? ¿Se entiende cómo se redefine? Agarro Sí. este 3, lo tiro a la basura y pongo el valor del límite. Para redefinir, entonces cambio el 3 por el valor del límite. Eso es lo único que hay que hacer. Y si no estuviese esta rama, si no tuviese imagen, y fuese una función definida solamente con esta fórmula, bueno, lo mismo, le agrego yo a menos 2 como imagen cuando x tiende a -1. La misma que el límite. ¿Se entendió? Perfecto. Igual si estaban de la primera forma, ya sabíamos que como no tenía imagen, no era continuo. No es continua, es evitable, en ese caso también. Bueno, y ahora sí el último. Me estoy entusiasmando y no termino más. Esta función, logaritmo de x menos 2. A ver, me piden que analice la continuidad en 2. Entonces, ¿cuál es el dominio de esta función?
Que el logaritmo Vale, de positivo. x menos 2 sea distinto de 0 y que x menos 2 sea mayor a 0. ¿No sería? Que x menos 2 sea mayor a 0, sí, pero que el logaritmo sea distinto de 0, no, porque no está en el denominador. No, perdón. Me confundí. Ok. O sea, x mayor a 2. Quiere decir que el dominio es de 2 a más infinito. Entonces mi función vive acá, de 2 para acá. Y justo me dicen que en 2 analice la continuidad. Entonces, primero, ¿existe la imagen de 2? No. No. ¿Por qué no existe? Porque 2 no Está vive incluido en el dominio. en el dominio. Entonces no le puedo buscar la imagen. Segundo, ¿qué pasa con el límite cuando me acerco a 2? Bueno, en este caso solamente lo puedo pensar por la derecha. Porque mirá, solo me puedo acercar a 2 por acá, por la derecha. Por la izquierda no hay función. Y si me Iba a acerco, menos infinito. claro, y si me acerco a Ya 2 lo por la habíamos visto. derecha, Sí, sí. esto me da menos infinito. Entonces, la tercera condición no la puedo ni pensar, porque la tercera condición es que sean iguales el límite y la imagen siempre y cuando me den un número, si no, ni siquiera la puedo comparar, no puedo comparar menos infinito con no existe. ¿Sí? Entonces, directamente voy a decir que f es discontinua. ¿De qué tipo? ¿Evitable o esencial? Esencial. Esencial. ¿Con qué salto? Salto infinito. Infinito. Infinito de primera especie. Porque si el límite me da infinito o me da que alguno de los dos es infinito o uno es infinito, es de primera especie. ¿En dónde? En x igual a 2. Entonces esta no me permite hacer nada más. Como el límite me dio menos infinito y la imagen no existe, la puedo clasificar como discontinua esencial en ese valor. No hay ni imagen y el límite me dio infinito. La clasificación siempre me la da el límite, ¿sí? Que la imagen exista o no es un detalle, porque eso lo puedo cambiar, yo le puedo asignar un punto a una función. Si yo tengo una función con un agujerito, yo le puedo tapar el agujerito. Pero si yo tengo una función que va a infinito, acá, a menos infinito, no lo puedo solucionar esto, de ninguna manera. La única manera es cambiando radicalmente toda la función, y entonces no tiene sentido. Si yo a una función le agrego un puntito, no la estoy cambiando. La esencia de la función no la cambio. ¿Se ve? Bueno. Bien. Una pregunta. Lo de primera especie lo aclaramos porque. A ver, el de segunda especie era, por ejemplo, el ejemplo del seno de 1 sobre x, ¿no? Sí. Sí. Perfecto. Bueno, voy a ir a la última porque así les digo hasta dónde pueden hacer. Con lo que vimos hoy, pueden hacer hasta el 22 del trabajo de continuidad y asíntotas, que es el TP3 de la guía. Siempre trabajamos con los ejercicios de la guía, ¿no? Del TP3, que es asíntotas y continuidad, pueden hacer desde el ejercicio 1 hasta el 22 para la clase que viene. ¿Sí? Y la clase que viene, que es el que era feriado que no es, vamos a consultar dudas de todos estos ejercicios que tienen que hacer y después vamos a dar continuidad en un intervalo y los teoremas relativos a funciones continuas. ¿Sí? Una aclaración más antes de irnos. En este ejercicio, en el 18, fíjense lo que dice. Tengo esta función partida y me dicen que vale la raíz de 2 más x cuadrado si x es menor que a. Que vale x cuadrado si x vive entre a y b. Y vale a cuadrado por x si x es mayor o igual que b. Y dice hallar a y b reales tal que sea continua en todos los reales la función. Continua en todos los reales. Así que fíjate, esta es continua siempre, esta rama. Porque x cuadrado me da siempre un número positivo, más 2 me va a dar un número positivo, y la raíz de un positivo siempre existe.
Así que en esta rama no tengo problemas. Esta rama es cuadrática, tampoco voy a tener problemas de continuidad. Esta rama también es una lineal, porque es a cuadrado por x. Es como un pedacito de recta. O sea que en sí las fórmulas no me traen problemas. El problema de la continuidad va a estar en los valores donde se parte la función. Entonces, si yo quiero que sea continua, ¿qué tengo que pedir? Tengo que pedir que el límite, cuando me acerco a A por la izquierda, sea igual a ¿quién? Al límite por la derecha. Al límite por la derecha. Y ojo que hay que cambiar la fórmula de la función. Y además, ¿qué otra cosa? Que el límite, cuando me acerco a B por la derecha, me dé lo mismo que el límite cuando me acerco a B por la izquierda. Porque las imágenes van a estar, ¿ves? Que dice mayor y acá dice mayor. Así que la imagen de A la busco acá y la imagen de B la busco acá. Entonces, el límite por izquierda y por derecha me tiene que dar lo mismo y me tiene que dar igual a la imagen. Y acá, el límite por la derecha y por la izquierda me tiene que dar lo mismo y me tiene que dar igual a la imagen. Con estas dos igualdades consigo que esta función definida por ramitas haga que las ramitas, suponete que una ramita va así, la otra va así, la otra va así, se junten en el mismo punto. En este punto se juntan estas dos, que sería nuestro A, y estas dos se juntan en este, que sería nuestro B. Entonces, si yo logro unirlas, si están así separadas, no va a ser continua. Entonces, la idea es pedir que el límite por derecha, por izquierda, coincida con la imagen, o sea, juntarlo esto. Y acá lo mismo, juntarlo, para provocar la continuidad. ¿Se entiende? Entonces, Sí, les sí. dejo para que hagan el planteo. Ustedes van a buscar los límites y van a igualar lo que les vaya dando cada uno de los límites. Y de ahí despejan A y B. A ver si sale. Se los dejo picando este. ¿Sí? Para la clase que viene. Perfecto. Y hasta el 22 pueden hacer todo. Así que tienen mucho trabajo. Bueno. Dejamos acá. Me agoté. Nos vemos el próximo lunes, chicos. Sin feriado. No, profe. Nos vemos. Dale, profe, genial. Profe. Nos vemos. Dale, profe. Nos vemos. Muchas gracias. Chao, profe. Chao, chao. Ustedes, Muy chicos. gracias. Nos vemos la próxima. Chao, profe.